Estuvimos mirando al concepto de un siervo por voluntad propia. We're gonna go from there to another area. Y vamos a pasar del concepto del siervo por voluntad propia a algo distinto, But it's really related. pero que tiene mucho que ver con eso. Let's get back to Exodus 21. Vamos nuevamente a Éxodo capítulo 21. Why did the man choose to become a bondservant? ¿Y por qué el hombre escogió ser un siervo por voluntad propia? Fue por amor, His love for his master, por su amor por su maestro, which was really his love for him. y que fue un amor generado porque su maestro primero lo amó a él. Right? ¿Correcto? So, what we're going to look at right now Ahora lo que vamos a ver es is the love of God. el amor de Dios. I know you've heard about the love of God. De seguro has escuchado el amor de Dios. It's most wonderful for sure. Es algo maravilloso. But I think possibly, Pero pienso que tal vez nunca hayas considerado este aspecto del amor de Dios. so let's begin with Empecemos con the question, la pregunta. how do we know God loves us? ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? ¿Alguien sabe cómo Dios nos amó? No es una pregunta de truco. How do we know? ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? Juan 3:16, correcto. It's not just words, there's action behind it. No fueron solo palabras, hubo una acción detrás de esto. He gave his son. Él dio a su hijo. 1 John chapter 3 verse 16. Y Let's turn there. la primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Por favor, vayan allá. 1 John 3:16. La primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Someone read that, please. ¿Alguien que por favor lo lea cuando llegue ahí? Esto conocemos su amor para con nosotros, en que Él dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos darnos a nosotros mismos por nuestros hermanos. You know, something just jumped out. ¿Saben? Algo me sorprende aquí en este versículo. Es esto. He says, this is how we know the love of God, En esto hemos conocido el amor de Dios, that He laid down His life for us. que Él puso su vida por nosotros. What does that tell you about Jesus? ¿Qué te dice eso acerca de Jesús? El tema es el amor de Dios, That God laid down His life for us, que Dios dio su vida por nosotros, showing us that Jesus is God. mostrándonos que Jesús es Dios. But anyway, this is how we know that God loves us. Así es como sabemos que Dios nos ama, Laid down His life for us. que Él dio su vida por nosotros. Okay, let's turn to Romans chapter 5. Y ahora Romanos capítulo 5. And we're going to look at verses 5 through 8. Los versículos 5 al 8. Romanos 5, 5 al 8. Can someone read that, please? ¿Alguien pudiera leerlo, por favor? Let's consider verse 8, Consideremos el versículo 8, because this gives us an even greater appreciation for the love of God. porque esto nos da una apreciación aún más grande por el amor de Dios. When did He lay down His life for us? ¿Cuándo fue que Él dio su vida por nosotros? When we were good, ¿Cuando éramos buenos? when we were worthy, ¿Cuando nos lo merecíamos? and while we were yet still sin. Aún siendo pecadores. Okay, so that helps us understanding a little bit more about the love of God. Esto nos ayuda a entender un poco más acerca del amor de Dios. Well, I want to go Quiero ir to Ephesians chapter 2. a Efesios capítulo 2 ahora, Because we're going to see something that maybe you haven't considered before. porque vamos a ver algo que de pronto no han considerado ustedes antes, That I find to be of great necessity in the church today. algo que yo creo que es una gran necesidad en la iglesia hoy en día. Can someone read verse 4? ¿Pudiera alguien leer el versículo 4 de Efesios 2, por favor? Pero Dios, Él So there's two things I want you to look at here. Hay dos cosas que quiero que observen en esto. Number one, Número uno, the rich mercy of God. la riqueza de la gracia de Dios. What is mercy? ¿Qué es gracia? ¿Qué es Not giving to me what I deserve. que Dios no me da a mí lo que yo me merezco. What do I deserve? ¿Qué es lo que Él me da? Me merezco el infierno, el castigo. But in His mercy, He does not give me that. Pero en su misericordia eso no es lo que Él me da. So it's very rich mercy.
Su misericordia tan rica. But look at the second thing. La segunda cosa, What does he couple with mercy? ¿con qué pone él la misericordia? Look at verse 4. En el versículo 4. Con su gran amor. Solo amor. Mega, grande. Gran amor. Actually, the word in Greek is megas. La palabra en griego allí original es la palabra megas, que quiere decir muy grande. Muy grande, right? Okay, so the question then is, La pregunta entonces es, well, how great is his love? ¿qué tan grande es el amor de Dios? And Paul does something that is, I find to be not only magnificent, but of tremendous importance. Pablo hace algo que yo considero que no es solo magnificente, sino de muchísima importancia. He talks about the great love of God in the setting of verses 1 through 3 and other verses. Él habla acerca del gran amor de Dios en el entorno de los versículos 1, 2 al 3 y otros versículos. And listen, dear ones, Y escuchen, he does this for a reason. y lo hace por una razón. Because there's no way that we can have the appreciation for God's love without knowing the true condition of ourselves. Y lo hace porque no hay forma que realmente apreciemos el gran amor de Dios a menos que cambiemos en nuestro corazón. And that's what Paul does. Y esto es lo que Pablo hace. Let's read verses 1 through 3. Miren los versículos del 1 al 3. Ephesians 2. No olvidamos vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los humanos. Remember Romans 5:8? ¿Se acuerdan de Romanos 5:8? We were yet sinners. Que aun cuando éramos pecadores, And most people say, well, I know I sin. y muchos dicen, sí, yo sé que yo peco, Well, my sin's not that bad. pero mi pecado no es tan malo. Well, look at what he does here. Fíjense lo que él hace aquí. He paints a very bleak picture for us. Él pone una imagen bien impactante para nosotros. Let's go through and let's identify. Miremos y miremos la lista, identifiquemos. Versículo 1. What was our condition? ¿Cuál era nuestra condición? Dead. Estábamos muertos As in sin. por nuestros delitos y pecados. Verse 2, Versículo 2. walk according to the course of this world. Anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Remember who we identified as the God of this world? ¿Se acuerdan quién fue el que se identificó como el Dios de este mundo? That's right. So we lived our life. We walked through this life according to the course that he set. So vivíamos en este mundo caminando de acuerdo a Satanás. Third, Tercero, children of disobedience. hijos de desobediencia. Verse 3, Versículo 3. walk according to the lust of our flesh, Moviéndonos al impulso del deseo de nuestra carne, fulfilling the desires of the flesh. satisfaciendo las tendencias de la carne. And lastly, Y finalmente, that we're by nature children of wrath. y éramos por naturaleza hijos de ira. That's not a very pretty picture, is it? Eso no es una buena imagen de quienes éramos antes. But Paul does this for a reason. Pero Pablo hace esto por una razón. Look at now verse 4. Miren el versículo 4. But God, Pero Dios, who is rich in mercy, que es rico en misericordia, wherewith the great love with which he loves. por su gran amor con que nos amó. You see what he does? ¿Sí se dan cuenta lo que hace? I'm going to use an illustration Voy a utilizar una ilustración because I'm visual. porque yo soy muy visual And I can understand things better
when they're visual. Yo entiendo las cosas mejor cuando hay una visual. So let's take a jeweler. Vamos a pensar en un joyero. A jeweler makes this lovely necklace, Un joyero hace un collarcito como este and they want to display it. y quieren ponerlo para que se vea. What do? ¿Qué hace el joyero? Do they put it against this? Lo ponen con un fondo así en blanco para que se vea. No, it looks very similar, right? No, porque se ve muy similar a la hoja blanca, Do ¿verdad? they put it against this surface? Lo ponen en esta superficie aquí. Well, a little bit different, right? Tal vez se ve un poquito más. Or do they put it against this? O tal vez lo pone así con un fondo de esta manera. Why do they put it against a stark contrast background? ¿Y por qué lo ponen con un fondo que le haga contraste al color? To make it stand out. Porque entonces así se va a ver y se va a notar muchísimo más. And then Y entonces, they want to draw even more attention to it. pero si quieren aún ponerle aún mucha más atención, They put some light on it. entonces le ponen una luz. They put some light on it. Luz. Y apágalas eso. So now it really stands out. Ahora se nota mucho más, ¿ah? And that's what Paul does. Eso es lo que Pablo hace. Think of a painter. Piensa en un pintor. Does he put it against this background? Lo pone así con este fondo, Or back here in the dark? o de pronto aquí en la oscuridad. He puts it against the stark contrast where it's going to stand out. Él lo pone con este fondo que le hace un contraste que lo hace más, que se note más. Why? ¿Por qué? So that the focus will be on the masterpiece. Es para que el enfoque esté en la obra de arte. And it's the dark contrast background that makes this stand out. Y a veces ese contraste oscuro es el que hace que la obra de arte se note más. So thinking of the verses that we just read, Pensando en los versículos que acabamos de leer, what is the dark background? ¿cuál es el fondo que hace dar contraste? My great sin. Mi pecado tan grande. And that makes the love of God Eso hace que el amor de Dios brille so wonderful. y se vea maravilloso. And listen, dear ones, Y escuchen, this is one of the greatest tragedies of the modern church. esta es otra de las grandes tragedias de la iglesia moderna, Not talking about sin. que no se habla acerca del pecado, Because we don't want to offend people. porque no queremos ofender a la gente. And so as a result, people have little to no appreciation for the love of God. Y como resultado de esto, la gente tiene muy pequeño o nada de apreciación por el amor de Dios, No reason to serve God. porque ellos no ven ninguna razón para servir a Dios. See, no reason to come to church. Y entonces no ven ninguna razón para venir a la iglesia. Reason to give to the work of the No razón por la cual dar al trabajo de la obra de Dios. because they haven't been brought to understand from the scripture Porque no han entendido, basado en las escrituras, that their sin, que es el pecado de ellos, your sin, el pecado de ustedes, my sin, mi pecado, is exceedingly sinful. es excesivamente pecaminoso. It's the ugliest thing in the world. Es la cosa más horrible en el mundo. But you know, when a person comes to realize that, Cuando una persona reconoce eso, oh, there's such an appreciation for the love. entonces realmente se aprecia mucho más el amor de Dios. ¿Y tú dices que Dios me ama? He did that for me. ¿Que Él hizo ese sacrificio por mí? How can I do anything less than surrender my life? ¿Cómo yo puedo hacer algo menos que rendirme a Él? But you see, what the message is today, God loves you. Pero el problema es que el mensaje hoy en día es solo Dios te ama. And the thinking in many people's mind, Y el pensamiento en la mente de muchos es, well, of course He loves you. pues claro que me ama. Why wouldn't He love ¿Por qué no me amaría? you? I'm a good person. Si yo soy buena gente. You know, I'm not as bad as Roberto. No, yo no soy tan malo como Roberto. I'm better than Roberto.
Yo soy mejor que Roberto. And I'm definitely better than the Manuel. commander in the Navy. Y seguro que soy mejor que el comandante de la Armada, porque ese sí que es peor. And because the Word of God is not taught, Porque la palabra de Dios no es enseñada. people are made to feel good about themselves. Entonces la gente se le hace sentir mejor acerca de ellos mismos. They have little to no appreciation for the great love. Y entonces ellos tienen poca o nada de apreciación por el maravilloso amor de Dios. So here Paul paints this ugly background. Entonces aquí Pablo pone un fondo bien horrible. And he shines the light on Y luego permite que la luz the love of God, lo ilumine para que ilumine el amor de Dios. but God, who is rich in mercy, Pero Dios, que es rico en misericordia, with his great love, con su gran amor, he saves. He saves. Él nos salva. Now look at the next verse. Mira el próximo versículo. What does he do? ¿Qué hace Él? He continues to paint the background. Él sigue poniendo el fondo oscuro. Someone read verse 5. Por favor, alguien que lea el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. You see what he's doing? ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo? He's shining the light on this great love of God. Está permitiendo que esté la luz en este gran amor de Dios. But he doesn't stop there. Pero no se detiene ahí. Let's jump down to verse 11. Y vamos, saltemos al versículo 11. And let's read verse 11 through 15. Y alguien que lea del versículo 11 al 15, por favor. A causa de esto, recuerden que antes eran gentiles en cuanto a la carne, siendo llamados sin circuncisión, entre los que se llamaban circuncisión, la cual es hecha con las manos en la carne. Por ese tiempo, ustedes estaban sin el Cristo y eran extraños a las costumbres de Israel, ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, por medio de Jesucristo, ustedes que antes estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando el obstáculo que se interponía, y la enemistad mediante su carne, y abolió la ley de ordenanza por medio de su mandamiento, para crear de los dos a un nuevo hombre en su persona, haciendo la paz. Without the understanding of the depth and depravity of my own sin, I will never have appreciation for the Lord. Sin yo entender las consecuencias de muerte y qué tan depravado es la seriedad de nuestro pecado, nunca entenderé realmente la gracia de Dios. It's not possible. No es posible. And look at verse 11. Mira el versículo 11 nuevamente. There's a word in there I want you to look at. Hay una palabra allí que quisiera que le dieran atención. We looked at it already in another place. Lo vimos ya antes en otro momento de las sesiones. Remember. Recuerden. What is his life? What is the implication? ¿Cuál es qué es la implicación aquí? We can forget. Es que podemos olvidar. You know, that's one of the dangers that is in the Christian life. Ese es uno de los peligros que tenemos en la vida cristiana. As we go through this life Cuando vamos por esta vida as a believer, como creyentes, we forget, olvidamos. listen, Escuchen. we forget not just what we were, A veces olvidamos no solo quienes éramos antes, but what we still are, but by the grace of God. sino lo que somos hoy en día si no fuera por la gracia de Dios. We start to think of ourselves, I'm pretty good. Empezamos a pensar como con orgullo, pensando que estoy muy bien ahora. I'm an elder in the church. Yo soy un anciano en la iglesia. I do this, Yo hago esto, I do that. hago aquello. The only reason you do anything of any value, any good, is because of
grace of God. Por la única razón que haces algo bueno, algo de valor, es por la gracia de Dios. Paul said, I am what I am by the grace of God. Pablo dijo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. If God were to take his hand off of me, I don't even want to think of what I would do. Si Dios quitara su mano de mí, no quiero ni siquiera pensar en lo que yo haría. Now you might think you would just continue to be a wonderful person, Tal vez tú pensarías que continuaría siendo una persona excelente, but I know me better than that. pero yo me conozco a mí mucho mejor que eso. In me, there's nothing good. En mí no hay nada bueno. It's only what Christ has done. Es únicamente bueno lo que Dios ha hecho, lo que Cristo ha hecho. When you don't understand that, Cuando no entiendes ese concepto, the danger is great. el peligro es grande. Look what Paul does in chapter 3, Miren lo que Pablo hace en el capítulo 3, verses 14 through 21. versículos 14 al 21. He prays this into their life. Él ora esto para las vidas de ellos. Verse 14, for this cause I bow my knee Por esta razón, el versículo 14, doblo mis rodillas unto the Father of our Lord Jesus Christ, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, who hold the whole family in heaven and earth is named. de quien toma nombre toda parentela en los cielos y en la tierra. What does he pray? ¿Qué está él orando? Well, you should make note because you should start praying this in your own prayer life. Tú debieras tomar nota porque tú debieras orar esto por ti mismo, por tu vida. Number one, Número 1, that he would grant to you according to the riches of his glory to be strengthened with might by his Spirit in the inner man. para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser vigorizados con poder en el nombre interior por medio de su Espíritu. Is that something you need? Eso es algo que tú necesitas. Something I need. Es algo que yo necesito. You're not going to pray it for yourself, pray it for me. Si no lo vas a orar por ti mismo, por favor, óralo por mí. Look at the next thing. Fíjense el próximo versículo, Verse 17. el versículo 17. Christ would dwell in your hearts by faith. Para que habite Cristo por medio de la fe en vuestros corazones. That word dwell means to be at home at. Y esa palabra habite ahí es de estar compartiendo en el hogar, en la casa. I have many homes all over the world. Yo tengo varias casas por todo el mundo. People have told me, mi casa es su casa. Gente que me ha dicho, mi casa es tu casa. And you know what I do when they say that? ¿Y saben qué hago yo cuando ellos dicen eso? I go to their home, Cuando vengo a sus casas, go right to the refrigerator, yo voy a la nevera and I open it up and say, what do we have to eat? y abro la nevera y digo, ¿y qué tenemos para comer? You said it's my house. Tú dijiste que era mi casa, But you know, there's some homes pero sabes, hay algunas casas that I go to, que yo voy, and they say, well, there's your room. Now, don't go in that room and don't go there. que me dicen, mira, ese es tu cuarto, no vayas a este cuarto ni vayas a este otro cuarto. I don't feel at home there. Yo no me siento como en casa ya. And what Paul is praying Y lo que Pablo está orando is that Christ would be able to go anywhere he wants in your life. es que Cristo pueda ir a donde sea que Él quiera en tu vida, Even the darkest, deepest parts of your heart aún en las zonas oscuras y profundas de tu corazón, and clean house. y que limpie la casa. That's what it means to dwell. Eso es lo que quiere decir que habite Cristo. Y eso es lo que Él está orando aquí. Look at the next part, Miren lo siguiente, verse 17. el mismo versículo 27. That they would be rooted and grounded in love. A fin que estén arraigados y cimentados en amor. Now listen, Escuchen. where was Paul when he wrote this? Where was Paul? He was in prison. ¿En dónde estaba Pablo cuando escribió esto? Estaba en la prisión. Persecution was increasing. La persecución contra los religiosos aumentaba. So important for you to know the love. ¿Por qué es tan importante para ustedes conocer el amor de Dios? Because if you don't know the love of Christ, Porque si no saben el amor de Cristo go through trials and difficulties, y pasas por retos y dificultades, what's going to be coming to your mind? ¿qué va a estar repasando a tu mente? Does God really love you?
¿Realmente Dios me ama? Vendrán las preguntas, si Él realmente te ama, ¿no dejaría que pasara esto? And remember, we've already looked at God's way of forming Christ in you is through suffering. Y ya vimos que la forma en que Dios mueve tu carácter es a través del sufrimiento. And if you don't know the love of God in Christ Jesus, Y si tú no conoces el amor de Dios en Cristo Jesús, you're going to have some real problems. vas a tener unos problemas de verdad. And he doesn't stop there. Y ni siquiera para allí. Look at verse 18. Miren el versículo 18. That you may be able to comprehend with all the saints the breadth, the length, the width, and the depth, and to know the love of God. Y seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo. Now again, this is so important, not just because of their present circumstances, Y esto es importante no solo por las circunstancias presentes que ellos viven, but because of something else. sino por algo más. You see, Paul wrote this in about 62 AD. Pablo escribió esto aproximadamente en el año 62 después de Cristo. 30 years later, 30 años después, someone else would write a letter to the church of Ephesus. alguien más iba a escribir la carta a la iglesia de Éfeso. You know who it would be? ¿Saben quién iba a ser? Cristo Jesús. Turn in your Bibles to Revelation chapter 2. Por favor, vayan a Apocalipsis capítulo 2. What are we looking at? The love of God. Estamos hablando del amor de Dios, The importance of knowing the love of God. la importancia de conocer el amor de Dios. This is the first of 7 letters that Jesus would write. Esta es la primera de 7 letras que Jesús escribiría. Let's read verses 1 through 3. Leer los versículos, por favor, 1 al 3. Capítulo 2, versículos 1 al 3. ¿Alguien? Escribe al mensajero de la iglesia que está en Éfeso. Esto dice el Todopoderoso que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina entre los 7 candeleros de oro. Yo conozco tus obras, tu dolor y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, y han puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son, que los has encontrado falsos. Y tienes perseverancia que has soportado por causa de mi nombre y no has desfallecido. I would love to get a letter like that from Jesus. A mí me encantaría recibir una carta como esa de parte de Jesús. All commending. Está todo como animando. Hey, tú estás haciendo cosas maravillosas. And unfortunately for the church of Ephesus, Jesus doesn't stop there. Sin embargo, desafortunadamente para la iglesia de Éfeso, Jesús no para allí, He continues on into verse 4. sino que sigue en el versículo 4. And he says, nevertheless, Pero tengo contra ti, I have something against you. tengo contra ti. And what is it? ¿Y qué es? You left your first. Que has dejado tu primer amor. 30 years, 30 años, not very long. no es mucho tiempo. And it didn't happen at the 30-year mark, it happened sometime before. Y ni siquiera pasó exactamente a los 30 años, sino en algún momento antes. You see why Paul is praying this? ¿Se dan cuenta por qué Pablo oraba esto en Filipenses? Do you see why he said in Ephesians chapter 2, verse 11, ¿Sí se dieron cuenta por qué dijo en Efesios capítulo 2 versículo 11? remember, Recuerden, they forgot. ellos ya olvidaron. They forgot their condition, Ellos ya olvidaron su condición, just like many Christians do today. así como muchos cristianos lo hacen hoy en día. And their appreciation for the love of God begins to diminish. Y su apreciación por el amor de Dios empieza a decrecer. So it's times like this that God speaks to us through His Word to remind us Y hay momentos como este en que Dios nos habla a través de su palabra para recordarnos of how great His love is, de qué tan importante su amor es, how important it is to be grounded and rooted in His love. de qué tan importante es el estar arraigados a su palabra. Know the height, the depth, the length, and the width of His love. Conocer la altura, la anchura de su amor. As I
continue in this life with Christ, I'm just so amazed. Cuando yo continúo en mi vida y aprendo más de la palabra de Dios, me maravillo de que Él me ama, That He would use me, que Él me utilice a mí, that He would use you. que Él te utilice a ti. How amazing. ¿Qué tan maravilloso es esto? And I pray that if you don't have that awe, Y yo God, He would give it to you. oro que si tú no tienes, estás maravillado del amor de Dios, que Él te dé esa capacidad de estar maravillado. And if you do have that awe of God and His love, that He would increase. Y que si ya tienes, estás maravillado del amor de Dios, que Él aún aumente más esa maravilla que tengas en el amor de Él. Astounding it is that He would do what He has done for such as me. Qué tan increíble que es que Él haya hecho lo que ha hecho por alguien como yo. It's quite fascinating to me Es increíble para mí that after 30 years of ministry, que después de 30 años de ministerio, Paul would write this. Pablo escribiría esto. It is a trustworthy statement Y es un mensaje confiable, that Christ came into the world to save sinners, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, of whom I am head. de los cuales yo soy el jefe. He's the chief. Él es el jefe. You see, that's the thing. The closer you get to Jesus, Entre más te acercas a Jesús, the more truth you see about yourself. más verdad ves acerca de quien tú eres. And it's not pretty. Y no es lindo lo que ves acerca de ti. But what it does, Pero lo que sí hace it causes you to have such a great appreciation for God's love. es que causa que tengas una apreciación aún más grande del amor de Dios. Let's finish. Acabemos acá 2 Corinthians chapter 5. con la segunda de Corintios capítulo 5. You see, why is it so important that we understand the love of God? ¿Por qué es tan importante que entendamos el amor de Dios? Well, we've already cited some reasons Ya hablamos de algunas razones so that we would have an appreciation for God, para que tengamos apreciación por Dios, but also pero también that we would understand how we are to love one another. para que entendamos cómo debemos amarnos el uno al otro. You see, Jesus said in John chapter 13, verse 33 and 34, Jesús dijo en Juan capítulo 13 versículos 33 y 34, a new commandment I give to you, un nuevo mandamiento les doy a ustedes, that you love one another. que ustedes se amen el uno al otro. And then he qualifies it Y luego cualificó esto, as I have loved you. como yo los he amado a ustedes. How has he loved you? ¿Y cómo te ha amado Él? Con un gran amor. And that's how we are to love one another. Y así es como nosotros debemos amarnos el uno al otro. How great his love is. Pero si tú no sabes qué tan grande es el amor de Dios, Well, you're not going to love each other very well. entonces no vas a poder amar a los demás bien. And as we're in 2 Corinthians chapter 5 right now, Ahora que estamos en 2 de Corintios capítulo 5, let's read verse 14. versículo 14. 2 de Corintios 5, 14. ¿Alguien que lo lea, por favor? Porque el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión, que si uno murió por todos, luego todos murieron. For the first, I don't know how many years of my Christian life, Por los primeros no sé cuántos años de mi vida como cristiano, I misunderstood this verse. yo entendí este versículo mal. I thought it said, Yo creí que decía it's my love for Christ that constrains me or motivates me or drives me. que era mi amor por Cristo el que me motivaba, el que me movía. That's not what it says. Pero eso no es lo que dice. It says the love of Dice que es el amor de Cristo, His love for me. su amor por mí. If the love of Christ is not what motivates you and drives you to serve the Lord, you're serving Him for the wrong reason.
Si no es el amor de Cristo el que te motiva, el que te mueve a servirle, estás sirviendo con las motivaciones equivocadas. You see, when you realize just how great His love is for you, Cuando tú entiendes qué tan grande es su amor por ti, surrendering everything to Him is not difficult. rendirle todo a Él no es nada difícil. Serving Him with everything you have is not difficult at all. Servirle con todo lo que tienes no es difícil. Being recklessly abandoned to Jesus is not difficult at all. Rendirte a Él sin ninguna condición no es nada difícil. How important it is. I would encourage you to take that prayer of Paul in Ephesians chapter 3. Es demasiado importante y por eso los animo a que cogieran esa oración de Pablo en Efesios capítulo 3 And you start praying it for yourself. y que la empiecen a orar para sus vidas, por ustedes mismos. Start praying it for the people in the fellowship. Y que empieces a orarla por las demás personas en la congregación. You can never go wrong praying the scriptures. Nunca te vas a equivocar si estás orando con las escrituras. 1 John chapter 5 verse 14 and 15 tells us this. La primera de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15 nos dicen esto. This is the confidence that we have. Esta es la confianza que tenemos. You want confidence? ¿Quieren confianza? Okay, well, he's going to tell us. Él nos va a decir cómo. That if we ask anything according to his will, Que si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, he hears us. Él nos escucha. You want to have confidence that God is listening to you pray? ¿Quieres tener confianza de que Dios está escuchando tus oraciones? Then pray his will. Ora de acuerdo a su voluntad. And this is what expresses his will. Y en la palabra es donde se expresa su voluntad. But that's one of the two confidences. Pero esa es una de las dos confianzas. The other confidence, John says, La otra confianza, Juan dice, is that if he hears us, que si Él nos escucha, we have that for which we ask. entonces que podremos tener lo que estamos pidiendo. You want to pray with confidence that God hears you and that God's going to give you what you were asking? ¿Quieres tener confianza de que Dios está escuchando por lo que tú oras y de que Él te concederá lo que estás pidiendo? Yeah. Sí. And pray his will. Ora de acuerdo a su voluntad. Pray his word. Ora de acuerdo a su palabra. The best way to pray. Es la mejor manera de orar. Amen. Amén. So, Entonces, you amazing us. me sorprende que ustedes aguantaron hasta el final. Most people get up and leave long before this. Mucha gente se para y se va antes de esto. It must be the air conditioning. Tal vez es por el aire acondicionado. It's very hot outside. Está haciendo mucho calor afuera. So, did you want to go into Q&A. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta de lo que se ha hablado en específico, pero y si no, incluso si es algo aparte, alguna pregunta que fuera importante para todos, si quieren tratamos de tener algunas, que sea breve la pregunta y directa. ¿A alguien le gustaría preguntar algo? Okay, no questions. Let's Wow. Sigue clarito, no dudas ni nada, todo quedó recontra claro. ¿Seguros que no preguntas? Manuel, ¿estás diciendo seguro? Manuel is going to make a question. Cuando hablamos en Deuteronomio, del pueblo de Israel y el proceso del pueblo de Israel, en ese recordar que Dios les hace a ellos el camino que han llevado. De todas maneras vemos que gran parte de ese pueblo, a través del cual se iba a cumplir la promesa, se pierde. Unos mueren porque son castigados y otros mueren naturalmente antes de entrar a la tierra prometida. ¿Cómo ven esa misericordia de Dios hacia el pueblo de Dios y el cumplimiento de la promesa, pero aún así la dureza del corazón de ellos frente a Dios, en el sentido de que ellos decían
decían ser el pueblo de Dios, pero su corazón no era el que era realmente el pueblo de Dios. De hecho, Dios los llamaba una y otra vez pueblo, apparent people, pueblo de servicio. Y aún así, hacia afuera, Dios siempre los defendió. Cuando a él, el profeta Balaam, que va a decirlo, Dios los defiende a ellos. Aún sabiendo lo que hay en el pueblo de Israel, sabe la naturaleza del corazón de ellos y lo que hay allá. Entonces ¿cómo es esa relación de la gracia de Dios para el cumplimiento de su promesa? Pero que nosotros, aún siendo pueblo de Dios, podemos perdernos de esa bendición que Él quiere darnos. O sea, podemos, en todo esto que hemos hablado, podemos terminar sabiendo y conociendo, perdiendo esa oportunidad. Puede ser la historia positiva, David, o puede ser la historia negativa, como el caso de Saúl. Es que tú estás preguntando, hay otra, porque tú estás hablando de la nación de Israel y luego nos tiraste a nosotros. Estás preguntando por la gracia para Israel o la gracia para nosotros, porque ahí tú estabas hablando de Israel y luego dijiste, entonces nosotros también nos podemos perder esto. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta estaba basada a la reflexión que así como le ocurrió al pueblo de Israel, podría llegar a ocurrirnos a nosotros, que aún estando este gran amor que Dios tiene por nosotros decidamos no recibir esa bendición y simplemente perder esa bendición y perder esa oportunidad. Aún conociendo la palabra de Dios, ser esta gente cerca que no quiere recibir, no quiere escuchar. Así es, correcto, puede ser. I mean, unbelief causes us to miss out on a lot of what God has for us. La falta de creerle a Dios puede causarnos en perdernos mucho de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Let's take, for example, there's two pieces that the Bible talks about. Hay dos partes que la Biblia habla. Peace with God, La paz es paz con Dios, chapter 5, en Romanos capítulo 5. and peace with God through our Lord Jesus Christ. Tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Our sin puts us as an enemy against God. Nuestro pecado nos pone en enemistad con Dios, But through Christ, pero a través de Cristo, coming to Him venir a Él on His terms, a su manera, we can have peace with God. entonces podemos tener paz con Dios. Now that's one peace. Esa es una clase de paz. La otra clase de paz It's the peace of God. es la paz de Dios. Philippians chapter 4, verse 6 and 7. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, That they be anxious for nothing. lo vimos el otro día, que no estén ansiosos por nada, Prayer and supplication with thanksgiving. sino que en oración, en suplicación, con acción de gracias, Let the request be made known unto dejemos nuestra solicitud ser sabida por Dios. and the peace of God that passes all understanding shall guard your heart. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento protegerá tu mente y tu corazón. Now that peace is for every Christian. Esa paz es para todo cristiano. Does every Christian have that peace? Pero todo cristiano tiene esa paz. Why? ¿Por qué no? Because of unbelief. Porque les falta fe, no creer. And we can look at many of the promises of God Y podemos ver varias de las promesas de Dios that Christians are not experiencing y que los cristianos no están experimentando esas promesas because of unbelief, disobedience, hard-heartedness, many of them. por falta de creerle a Dios, por desobediencia, por tener un corazón duro, por muchas otras razones. Asociada al tema de las promesas. Y en general, en la Biblia hay una regla que nosotros podemos usar cuando leemos la Biblia para diferenciar las promesas que son dadas al pueblo de Israel y cuáles podemos poner algún link que podamos usar para diferenciar. Does everybody hear that question?
¿Todos escucharon la pregunta? How can we differentiate the promises given to Israel versus the promises given to followers of Christ? ¿Cómo podemos diferenciar o si hay alguna una regla para diferenciar entre las promesas dadas a la nación de Israel o dadas para nosotros? I think there are some promises that are just for Israel, Creo que hay unas promesas que son solo para la nación de Israel. such as he said he would bring them from the four corners of the world back into Israel. Por ejemplo, que dice que los traerá de las 4 esquinas del mundo y los traerá nuevamente al territorio de Israel. That's not Eso no es para mí. not Israel. Yo no soy de Israel. But there's other promises that he makes to Israel that I think go to the church as well. Pero hay otras promesas hechas a Israel que yo creo que también cubren a la iglesia como tal. And with many of those promises, there's a New Testament equivalent, if you will. Y creo que con muchas de esas promesas del Antiguo Testamento hay unos que son como iguales o paralelas en el Nuevo Testamento también. For example, Jeremiah 29:11, Por ejemplo, Jeremías 29:11, a verse that is oftentimes used way out of context. un versículo que muchas veces se utiliza muy por fuera de contexto. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, Porque sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. thoughts of peace and not evil. Pensamientos de paz, de bien y no de mal. Now, is that true for me? Ahora, ¿es eso cierto para mí? Sí, claro. I'm not in the situation that Israel was when God gave that promise. Yo no estoy en la situación que Israel estaba cuando Dios les dio esa promesa, I think of Romans 8:28. pero pienso en Romanos 8:28 I think of other scriptures that God is at work in my life. y otras escrituras que dicen que Dios está trabajando en mi vida. And so, yes, Y entonces, sí, I think that can be a promise to me as well. veo que esa promesa puede ser para mí también. Okay? Ok, Someone back here? Someone? No? ¿no? Cuando yo estaba pequeña, siempre Semana Santa me ponía a ver las películas sobre Moisés, los mandamientos. A mí me causaba mucha tristeza cuando Moisés no entraba a la tierra prometida. Entonces, ahora que usted está explicando sobre la perspectiva eterna, que debemos mantenerla, que no debemos perderla, entonces ahora cuando estamos en Hebreos 11, en el versículo que dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolos de lejos y creyendo y saludando, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, esta palabra se refiere a Moisés, por lo cual él no entró a la tierra prometida, y que lo recibió de lejos o no sé, porque sé que en la película se ve como que él mira de lejos la tierra prometida y se queda lejos y todo. Entonces, yo quiero preguntarme eso porque siempre fue como algo que me parecía como injusto. Entonces, no, todo lo que hizo Moisés él no entra a la tierra prometida. Entonces, ahora cuando veo esto, pregunto eso, si vuelve perdió su perspectiva, como qué pasó aquí. Well, a few things. Un par de cosas. Number one, Número uno, that movie was made by Hollywood. esa película fue hecha por Hollywood Hollywood is no friend of God. y Hollywood no es amiga de Dios, It's anti-God. sino que es más bien anti-Dios. But Pero, another thing, otra cosa, you thought it was unfair. pensaste que de pronto era un poco injusto. Well, that is bringing the justice and the holiness and the righteousness of God into question. I would strongly urge you to refrain from thinking like that. Entonces sí te animo a que no lo pienses así porque obviamente es pensar en No, when I was a child, she says. Sí, no pensar en la justicia de Dios desde la perspectiva humana. Sí, cuando somos más niños pensamos distintas maneras. But you see, this is the thing. Esta es la cosa. When I or you Cuando tú o yo, or anyone else o cualquiera de nosotros, presume to speak for God, asume que está hablando por Dios, it is a very serious thing. es una cosa muy seria. Turn in your Bibles to James chapter 3.
Vayan en sus Biblias a Santiago capítulo 3, por favor. verse 1. Santiago capítulo 3, versículo 1. Can someone read that, please? ¿Alguien puede leer Santiago capítulo 3, versículo 1? Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos muchísimo más de él. To misrepresent God De pronto de presentar de una manera equivocada al Señor is a very serious thing. es algo muy serio. And that's what Moses did. Y eso fue lo que hizo Moisés. Now, I'm not about to sit here and say, I've never misrepresented God. Ahora, yo no me voy a sentar aquí a decir que yo no he presentado al Señor de una manera equivocada en algún momento. To my shame, I said some foolish things at times. Para mi vergüenza personal, en algunos momentos dije unas cosas de tanta ignorancia, And for which God has forgiven. por lo cual el Señor me ha perdonado. But nonetheless, it's a very serious thing. When you know, when Pastor Santiago or I or anyone gets up here to preach the word, we should do it with fear and trembling. Porque es algo de todas maneras muy serio. Cuando Santiago o yo o cualquiera se para aquí a predicar la palabra, debiéramos hacerlo con temblor y con reverencia. You teach the children, you teach the youth, whoever it is. Sea que estés enseñando a los niños, a los jóvenes o a quien sea que le estés enseñando. Sharing Christ with somebody. Cuando estés compartiendo de Cristo con alguien, It's a serious thing. es algo muy serio. We don't ever want to misrepresent the Lord. Y nunca queremos representar de una manera equivocada al Señor. And that's what Moses did. Y eso fue lo que Moisés hizo. He made the people think that God was angry with them. Él causó que la gente pensara que Dios estaba bravo con ellos. And God said, I wasn't angry with the people. Y Dios les dijo, yo no estaba disgustado con la gente. I told you to speak, Yo te dije que hablaras and you struck the rock 2 times. y tú golpeaste la piedra 2 veces. And not only that, but you see, the Bible says in Corinthians that the rock represented Jesus. Y no únicamente eso, la palabra nos dice en Corintios que la roca representaba a Jesús. And Jesus was struck once, Y Jesucristo fue golpeado una vez, smitten of God, golpeado, castigado por Dios, never to be smitten again. para que nunca volviera a recibir eso. And so, I don't know if that helps you or answers your question, No sé si esto responde a la pregunta o te ayuda a entenderlo. but you know, turn in your Bible to Deuteronomy 29:29. Pero si ven en la Biblia, Deuteronomio 29, 29, 29. This verse has helped me tremendously over the years. Estos versículos me han ayudado a mí tremendamente por los años. Maybe it will help. Tal vez te ayude. Deuteronomy 29:29. Bending the way, bending the way. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. There's some things this side of heaven that I may never understand. Hay algunas cosas en este lado del cielo que jamás entenderé. Now, that does not mean that I shouldn't search the scriptures and try to find out. Eso no quiere decir que yo no deba diligentemente buscar en las escrituras y tratar de encontrar la respuesta. And I've done that, and I've come to understand some things that I did not understand before. Y yo lo he hecho y he aprendido muchas cosas que antes no entendía. But there's other things Pero hay otras cosas that I may never understand. que tal vez nunca entienda. But there's things that God has given me Pero hay cosas que Dios me ha dado to understand that are mine. para entender que son mías. So, any other questions? José, Quería hacerle esta pregunta. Todos somos pecadores y espero todos aún más no pecar en mi vida. Pero ¿por qué un tema de un capítulo que compartimos ayer, que usted dijo, no me acuerdo, ojalá en medio de un capítulo de la Biblia, que todos los humanos son malos, algo así dice la palabra. ¿Por qué Dios nos juzga así?
¿Y por qué no nos da la oportunidad más bien de limpiarlo? Si son demonios, ¿por qué no nos purifican nosotros y nos limpian esas cosas? Que todos los humanos son malos. Porque muchas veces quieren más a un animalito o a un tigre, un león, una cosa que a nosotros los humanos nos miran mal. You're not seeing things correctly. No lo estás viendo de la manera correcta, mi hermanito. The animals were not created in his image. Los animales no fueron creados en su imagen. Cannot have fellowship. Los animales no tienen compañerismo con Dios. The animals were not died for on the cross. Pues Él no murió por los animales en la cruz. He died for you. Él murió por ti. Pero porque dice que todos somos malos. Porque somos malos. Pero si no somos nosotros, son los demonios. No, no son los demonios, somos nosotros. Tú eres malo, yo soy malo, tenemos pensamientos pecaminosos, pero el amor de Él es tan grande que murió por nosotros para rescatarnos y eso y llevarnos a la presencia de Dios, nos reconcilia con Él. Pero en naturaleza, en esencia, somos malos, todos. I was just answering, explaining that. Pero Cristo nos ama. We've all sinned, and our sin is Todos nos hemos pecado y hemos fallado. conceived in sin. Fuimos concebidos en pecado. You know, there's a dog around here right now, Había un perrito que estaba por aquí ahorita, but that dog pero ese perrito acts like a dog actúa como un perrito. because that's the nature of the dog, Esa es la naturaleza del perro. right? We may try to make it act like a human, Tal vez a veces tratamos con los perros de tratarlos de hacer que actúen como humanos, but it's still a dog. pero sin embargo siguen siendo perritos. Our nature Nuestra naturaleza is that of sinful, es una naturaleza pecaminosa. and that's why sinning does not make us a sinner. El pecar no nos hace necesariamente pecadores. We sin because we are a sinner. Nosotros pecamos porque somos pecadores. We all sin. Todos pecamos. And yet, God in His mercy and grace has provided a way for us to be forgiven Sin embargo, Dios en su amor y en su gracia ha proveído una forma para que seamos salvos and be reconciled to Him. y seamos reconciliados con Dios. Have our sins forgiven Tener tus pecados perdonados and be restored in the fellowship. y ser restaurado en compañerismo con Dios. Pero para que, porque si no llamo ahí tenemos que terminar porque viene el servicio. Pero si quieres después del servicio te aclaramos más la cosa allí en este. Bueno chicos, vamos a terminar en oración este tiempo que hemos tenido. El pastor Drew va a estar aquí durante el fin de semana. De hecho va a estar compartiendo la palabra en el mensaje esta noche y por supuesto mañana el mensaje en el estudio de la palabra y va a estar así que también pues él está, como ustedes han visto, muy disponible, muy abierto. Si alguien tiene una pregunta, una duda, puede hablar con él, ¿ok? Pero vamos a orar por él ahora. Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por el mensaje que nos has dado, por lo que le has dado a Pastor Drew, Señor, y el deseo de compartir con otros en distintas partes del mundo, Señor, y nosotros poder tener la bendición de que en estos días compartamos con él. Gracias, Señor, por utilizarlo como herramienta de tu sabiduría, Señor, para revelarnos tu palabra, para exhortarnos, para llamarnos la atención, Señor. Y como él ha estado orando estos días, me uno a esa oración, Dios, que no sea simplemente algo en donde nos parezca un muy buen estudio, nos parezca un muy buen maestro de la palabra, sino que más bien nos maravillemos de tu amor, de tu misericordia, de tu poder, de tu generosidad, de tu gracia y de cómo tú buscas relacionarte con nosotros de una manera personal y directa, de cómo tú nos rescatas, de cómo tú nos das ese gran amor, mi Señor, y de cómo tú nos das todo lo que necesitamos para vivir por ti, Señor, ya que tu Hijo Jesús murió por nosotros y ahora nos llama a seguirle, Señor, y a vivir para Él, Dios. Te rogamos, Señor, que cada persona que estuvo aquí en una sesión o en todas, Señor,
haya recibido abundantemente de tu Espíritu Santo y que la palabra de vida, Señor, produzca fruto en la vida de cada uno de nosotros. Mucho fruto, abundante fruto, como dice la palabra, Señor, pero que sea el fruto que tú quieres que se dé, mi Dios, para que así tu santo nombre sea exaltado y glorificado, Dios. Te pedimos perdón, Señor, y te rogamos que nos guíes a vivir con pasión, con determinación el mensaje que nos has dado, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchachos, muchas gracias nuevamente.